Hola, bienvenida, estás en The Pink Project Podcast, soy Ale Astudillo y hoy tenemos que hablar de un tema que estoy segura que está en la mente de todas las futuras mamás, el parto. Para este episodio tengo una invitada muy especial, Dani Vázquez. Dani es pediatra de profesión y está esperando a su primera bebé. Ha recibido varios recién nacidos en su carrera, pero ahora está viviendo esta experiencia desde el otro lado. ¿Qué esperar en el parto? ¿Qué llevar al hospital? ¿Cómo manejar esas emociones? Dani nos va a ayudar a despejar todas estas dudas con su conocimiento profesional y también con su perspectiva de futura mamá. Así que si estás embarazada o simplemente tienes curiosidad sobre el proceso de parto, este episodio es para ti. Empecemos. Bueno, Dani, primero muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo y este espacio de conversar con nosotros sobre embarazo y maternidad. Primero que nada, felicitaciones por esta bebita que viene en camino. ¿Cómo has vivido el embarazo? Gracias por estar aquí primero. Sabes que tranquila. Ha sido un embarazo dentro de todo lo que me esperaba, todo lo que te cuentan, porque como siempre les digo, es completamente distinto ser médico y saber y vivir lo que estás viviendo. Entonces, uno espera muchas cosas. Yo, gracias a Dios, nunca tuve una náusea, nunca tuve un vómito. Los primeros 3 meses fueron fáciles, seguí trabajando, seguí haciendo turnos. Entonces, ha sido tranquilo. Ahora ya un poco más con el peso de la panza y el dolor de espalda y esas cosas que ya son inevitables, pero dentro de todo ha sido un embarazo muy tranquilo. Ay, qué bueno, me alegro muchísimo. Dani es de esas mamás bendecidas que no han tenido síntomas del primer trimestre. Yo en todos los episodios le digo, le pasé fatal en el primer trimestre, pero ya el segundo es otra cosa cuando le empiezas a sentir. Ahora entrando al tercero sí hay otro tipo de dolores, pero dentro de Pero es todo, muy manejable, sí, yo. sí. O sea, a lo mejor para ti que ya sabías un poco, pero justo hablábamos igual con otras mamás en entrevistas fuera de cámaras, le digo, ¿qué es esto de la pubalgia? Dios mío santo, ese dolor, ¿de dónde salió? Primera vez en la vida que lo he sentido y no me esperaba sentirlo tampoco. Claro, uno hay muchas cosas no espera. Uno como médico igual sentía a veces unos dolores. Me acuerdo del primer trimestre tuve un pequeño dolor. Fue un síntoma que nunca lo había sentido. Entonces sí, le llamé a la ginecóloga, ella me explicó y ya me quedé tranquila. Pero sí, claro, te da una ventaja el saber, a ver, cuándo le tengo que llamar al ginecólogo, cuándo me quedo tranquila, qué tengo que hacer. O el simple hecho de buscar en Google y leer te da una cierta tranquilidad, dependiendo cómo busques y dónde Sí. busques, porque también te pueden salir 200 millones de cosas que te confunden más. Claro, ustedes como médicos saben dónde buscar, Exacto. sí, porque nosotros también googleamos y es súper alarmista más bien el tema de la googleada. Dani, como pediatra has recibido un montón de bebés. ¿Cómo ha sido o migrar de recibir estos partos a ahora ya me Vivirlo. preparo para el mío? Ajá. A ver, cuando siempre va a ser distinto, ¿no? Es distinto cómo recibes un parto en la parte pública, cómo recibes un parto en la parte privada. En la parte pública tienes muchísimos al día, en la privada es distinto. Pero en las dos versiones tú ves y siempre piensas, porque como mujer siempre piensas, yo quiero o no quiero esto, y sí me he puesto a pensar de todo lo que yo he visto, es decir, eso yo no quiero hacer, eso yo no quiero que me pase. Yo tengo que hablar con mi ginecóloga de esto antes. Entonces, sí me ha ayudado más que nada para decidirme o para ir pensando qué quiero hacer o qué quiero pedir ese día. Okay. Porque ese día está con tantos nervios, son miles de emociones, porque estás nerviosa, debes de estar angustiada, feliz. Deben ser miles de emociones que te corren por el cuerpo que en realidad yo creo que lo tienes que hablar antes, y lo tienes que hablar antes con el pediatra, con el ginecólogo, ver qué opciones te dé el hospital para poder tomar una decisión mucho más informada y no simplemente ese rato que pase lo que tenga que pasar. Claro. ¿Cuáles son estas cosas que tú ves y que dices esto yo no quiero en el parto? Por ejemplo, mucha gente lo hace y está bien. Yo no comparto, porque en mi experiencia no me ha ido bien con las dulas.
Ok. Hay ciertas dulas que son muy buenas y ayudan mucho a manejar el tema del parto. Y hay otras, en cambio, que son muy, no sé si es posesiva la palabra, pero es como que muy, Intentan imponer a lo mejor. sí, te imponen que tiene que ser así, que tienes que hacer esto, que el ginecólogo no haga esto, que no entren los médicos. Muchas mamás no quieren que entren los estudiantes y es entendible, o sea, depende de cómo te sientas cómoda, pero eh, creo que tiene que llegarse a un límite en el que el ginecólogo diga, a ver, hasta aquí estoy de acuerdo y de aquí para acá yo tengo que ver la seguridad de la mamá. Claro. Entonces yo sí he visto muchas veces en que se genera una confrontación entre las dulas y los ginecólogos porque la dula presiona mucho y la dula usualmente es una persona que la mamá ya le conoce y que es en quien se va a refugiar. Entonces se genera ese conflicto que la única perjudicada es la mamá y el bebé, porque el ginecólogo trata de hacer su trabajo. En lo que me ha pasado a mí, puede ser que haya miles de otras experiencias en que el ginecólogo estaba mal o qué sé yo, pero en lo que yo he visto es así. Entonces yo, por ejemplo, que alguna vez me preguntaron, dije, no, yo con dula nunca, pero es por lo que yo he visto. Seguramente sí hay dulas que lo manejan de una mejor manera, puede ser. Y cosas que tú digas de estos sí, o sea, estos sí de ley quieren mi parto. El apego, el apego precoz creo que es indispensable dependiendo cómo sea el parto. Tienes que pensar que la gran mayoría lo que queremos es un parto natural. Sí es mucho más duro y todo, pero la recuperación también es mucho más suave. Y en la cesárea el apego es distinto, porque evidentemente no es que le puedes poner encima de la mamá porque están operando. En cambio, en el parto puede ir enseguida al pecho de la madre. Entonces eso es algo que sí quiero. Y además, creo que sí es importante, que eso siempre dije, o sea, que mi esposo esté ahí y que él también tenga la oportunidad de cargarla al bebé, de cosas tan simples, pero que yo creo que como mamá son importantes, de que te entreguen la cartillita con las primeras huellas de los piecitos, esas cosas que te llenan de ilusión además Sí. en todo el proceso. Ujú. ¿Y cómo pides o con quién acuerdas de esto? Porque claro, el pediatra está presente en el parto para asistir al paciente bebé Exacto. y el ginecólogo para asistir al paciente mamá. También, de lo que me han dicho, hay como 15 personas en un parto, o sea, hay mucha gente involucrada. ¿Con quién hablas? ¿Con quién preacuerdas? ¿Cómo es este sistema? Yo creo que lo mejor es con el ginecólogo. Ok. O sea, porque, a ver, en un parto lo principal es que el ginecólogo tú le digas, quiero esto. Muchas mamás te dicen, no quiero estudiantes. Ujú. La mayoría de hospitales aquí son hospitales docentes. Entonces siempre vas a tener un interno rotativo, vas a tener un posgradista, que sí entiendo que puede dar un poquito de vergüenza. Yo lo he pensado y digo, no, o sea, yo porque yo estuve en esos zapatos, voy a dejar que entren. Pero sí comprendo 100% que hay mamás que dicen, no, no me siento cómoda con que un chico que tiene 23 años esté ahí, está perfecto. En el parto, digamos. En el parto tiene que estar el ginecólogo, el pediatra. Siempre es importante que además del pediatra esté una persona más, Ok. porque nunca sabes, es algo que no puedes prevenir, que pase algo, que el bebé ese rato no respire bien. Entonces siempre es preferible que estén dos personas, que sea, qué sé yo, el pediatra con el posgradista, otro pediatra, como lleguen al acuerdo con ellos. Eso lo tienes que hablar con el ginecólogo. Con el ginecólogo desde el principio, decirle, por eso te digo, pensar desde antes qué quiero y qué no quiero, para que el ginecólogo eh, ya llegue a eso y diga, a ver, la señora quiere tal cosa o la señora no quiere esto. Yo he visto muchas mamás que, por ejemplo, no permiten que en ese momento hay que ponerle una inyección de vitamina K, que es muy importante, y no quieren. Entonces, a nosotros como pediatras sí nos genera un poquito de conflicto, pero hay que hacerlo. Entonces, tratar de hablar con la mamá y decirle, mire, es un pinchazo rápido y enseguida le entrego, o me puedo esperar tanto tiempo, dependiendo del criterio del pediatra, que sí se puede hacer. O se pone una profilaxis en los ojos, o unas gotitas o un gel, que eso también es importante, sobre todo en el parto natural. Entonces, todo eso es bueno que nos expliquen
para que uno con ese momento no esté preocupado de por qué le están pinchando, por qué le ponen eso en los ojos, qué tiene, sino ya hablar tanto con el ginecólogo como la decisión del pediatra. O sea, decidir, este es el pediatra que quiero y preguntarle todo, qué le van a hacer, cómo le van a hacer, cómo le van a tallar, se le van a llevar del cuarto. Son miles de preguntas que ese rato no vas a tener tiempo de hacerlas, primero porque o estás en una camilla que te han abierto y están en plena cirugía, o estás en el parto todavía en el alumbramiento hasta que salga la placenta. Entonces, no es que estás lista para salir corriendo a coger la bebé, el papá está preocupado de las dos. Entonces, son muchas cosas como para ese rato decir quiero tal cosa, sino ya ir Con viviendo. información previa. Exacto. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación? Justo te hacía esta pregunta fuera de cámaras porque yo todavía estoy en duda entre uno u otro pediatra. ¿Con cuánto tiempo de anticipación ya tienes que decidir y tener esta cita con el pediatra? No creo que haya un tiempo. Yo, por ejemplo, como pediatra digo, tengo mis opciones, pero tampoco me decido. Se me hace súper difícil porque les conozco cada uno y hay muchos pediatras que son muy buenos y se me ha hecho difícil. O sea, mi esposo me dice, pero elige tú si tú eres pediatra y es como que precisamente por eso no sé cuál. Sí, justo el Dani, que es médico también, él tiene la tarea de escoger los médicos y todavía no nos decidimos por cuál. Yo creo que es importante que eso yo le decía a mi esposo es, tienes que elegir un pediatra en el que te sientas cómoda. Ok, Un pediatra en el que tú, no importa la hora que sea, guardando siempre las cosas, ¿no? Y llames y le digas, tengo este problema, ¿qué hago? Que no te dé vergüenza, que no te dé miedo, que te vaya a hablar por llamarle. Entonces, que te sientas cómoda. Y lo que usualmente se hace es un par de meses antes, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo de la persona, es ir y reunirte con varios pediatras ujú, y que los dos papás digan, ¿sabes qué? Este me gustó ok, y con él me siento cómoda, o sea, tienes que sentirte cómoda. Alguna vez hablaba igual con un pediatra y me decía, son muchas cosas, porque también si vives en Quito y el pediatra solo atiende en Cumbayá, ¿te va a generar conflicto ir a las consultas o no te importa? O tiene consulta en ambos sitios. O tú vives en Puembo y el pediatra está en Quito. Si no te importa, perfecto, no pasa nada, porque no te importa subir hasta Quito para que lo vea, o prefiero un pediatra que tenga consulta aquí y allá, o que me vea solo en Cumbayá, claro. o así. Son varias cosas que sí hay que hacerlo con algún tiempo para que te definas bien y además porque no sabes cuándo va a llegar el bebé. Claro. O sea, puedes tener un bebé que nazca a las 40, 42 semanas o que nazca a las 36. Y ese rato dices, no tengo pediatra y el primero que cruzó por ahí cayó. En cambio, si es que ya tienes un pediatra, le llamas, estoy bajando al hospital, le llamas al ginecólogo, le llamas al pediatra y ya es todo más fácil. Y tú te sientes más cómoda porque sabes y tú elegiste a esa persona, a alguien que ese rato te dijo el ginecólogo, esta persona te va a atender. Yo creo que más que nada, porque puede ser que te resulte el mejor pediatra de la ciudad, pero es más por tranquilidad y decir, Comodidad. estoy cómoda y estoy tranquila que ese pediatra le va a atender a mi bebé. Excelente. Dani, el parto sí genera mucho miedo y mucha ansiedad. La verdad, a mí recién, ahora que estamos, nosotros tenemos 29 semanas, estamos igualitas, Igualitas. pasamos a dar a los bebés que el mismo día. Pero recién ahora en el último trimestre me estoy cuestionando o pensando en el parto. Antes, de verdad que no, era algo que no pensaba. Y como estoy pensando en el parto, ya empiezan estas emociones de miedo, de ansiedad y de cosas. Tú que has visto tantos partos, has estado presente en tantos partos, ¿cómo sugieres canalizar estas emociones o manejarlas? Verás, yo creo que es difícil. Eh, yo personalmente siempre decía, yo parto ni loca. O sea, no va a pasar. Y a mí cesárea. Pero ahora que lo estoy viviendo, digo, no, o sea, lo mejor para el bebé y lo mejor para mí es el parto. Pero también pienso, debe doler y debe doler muchísimo. Entonces, primero prepararte y pensar, cuando uno habla con una mamá, con una abuela, con una tía, te dicen sí duele, pero casi siempre te van a decir, no es tan grave. Veas, justo mira que te corte. Tenía un episodio con mamás donde enfrentábamos la cesárea y el parto vaginal. Y le pregunté a una amiga con qué comparas el dolor del parto. Y dijo, con la muerte, es la muerte. Entonces también a lo mejor es generacional el hecho de que quieran compartir el Puede dolor. ser,
pero también se dice mucho que el parto, como es un tema de supervivencia de especie, o sea, al final es algo que todos, o sea, lo vamos a vivir. En teoría, como que no guarda esa información el cerebro, entonces por eso lo vuelves a hacer, porque si tú te quemas en la cocina, ya sabes que eso no lo vuelves a hacer. Sí. En cambio, aquí es distinto. Sí. Entonces, yo creo que uno tiene que ir preparado. Son dolores de lo que yo he visto, de lo que sé, muy fuertes, pero no es que es un dolor extremadamente fuerte que dura 20 minutos. Si no tienes una contracción que dura una cierta cantidad de tiempo, pasa. Entonces te da un tiempo a respirar. No es que te va a dar tiempo a muchas cosas o a estar completamente tranquila, pero te da tiempo a respirar un poco hasta que venga nuevamente la contracción. Mm. Las contracciones cada vez van a ser más intensas, el dolor va a ser más intenso, pero necesitas primero el ginecólogo que te ayude a respirar, que te ayude en posiciones, y necesitas una persona que esté ahí contigo, la pareja, la persona que cualquiera elija para que te ayude a dar un poco de apoyo que siempre se necesita. O sea, tú ves cuando una persona está dando a luz sola, yo creo que se le vuelve mucho más difícil, Sí, claro. porque estás sola en un momento completamente nuevo, en un momento que te duele todo, que está por salir el ser que más vas a amar en la vida, estás solita con tremendo dolor. Cambio, sí hay una diferencia y tú ves esa diferencia cuando está con la pareja, por ejemplo. Que ellos también, a ver, respira, te ayudo en esto, te sostengo de la pierna, te doy un masaje, te hago esto, te hago el otro, que ayuda a que la mamá vaya fluyendo y vaya como que asimilando el dolor y diga, ok, sí puedo hacerlo, y no se corte y diga, no puedo más, hágame cesárea, que muchas veces pasa, Sí. se bloquean y no puede empujar, o sea, físicamente, y uno dice, pero tendría que ser algo fisiológico y fácil y lo han hecho desde siempre, pero muchas personas se bloquean y dicen, no puedo, y se angustian y se cierran y dicen, no, ya no quiero más, ya no quiero más, y lloran, y eso es peor y les bloquea más. Y yo me imagino que hasta debe doler más porque están completamente tensionadas y angustiadas y con todo el dolor. Sí. Dani, para estar un poco como más preparadas, digamos, porque tú decías, Ujú. es importante ir preparadas para precisamente tener esta tranquilidad. ¿Nos puedes hacer como un relato corto de cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo es un parto? ¿Qué esperar en el parto? ¿Qué vamos a vivir? Verá, primero tienes dos fases generales, digamos, en el parto. La primera fase es cuando empiezas con un poquito las contracciones. A ver, primero tienes que diferenciar que durante todo el embarazo puedes tener ciertas contracciones. No sé si te ha pasado que sientes unas contracciones Sí, y estas son, como un cólico leve. sí, pero se te puede poner dura la panza. Dura, 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 pero son muy esporádicas y no son rítmicas. Pero en cambio ya las contracciones propias del parto, en una fase inicial son mucho más suaves. eh, que las que vienen después, pero son distintas a las que ya pasaron. Son más rítmicas, van incrementando en el tiempo y esto va a ayudar a que el cuello tanto se dilate como que se haga más finito, o sea, como que se abra y se haga más finito el cuello, ¿ya? Y vas a llegar más o menos hasta unos 6 centímetros y eso muchas veces dependiendo, obviamente, cómo estés, cómo sea tu estado de salud, cómo haya sido el embarazo y hasta la distancia al hospital, podrías manejarlo en la casa. Ujú. Siempre y cuando sea algo, un embarazo completamente sano. Ya depende también del ginecólogo y qué es lo que el ginecólogo te recomienda. Yo creo que sí es un tema que hay que hablarlo y preguntar al ginecólogo en qué punto tengo que salir al hospital. Tener calculado, de aquí al hospital me hago 45 minutos o de aquí al hospital me hago 5, entonces todo eso tienes que ir preveniendo. Cuando ya vas en esta parte del parto, en que recién estás empezando a dilatar, a borrar, las contracciones van a ser, como te digo, cada vez más seguidas Ok, y cada vez más fuertes, ¿ya? Eh, Depende mucho también, no se recomienda comer nada, ya. pero sí puedes tomar sorbitos de agua, un Hielo. poquito de hielo, exacto, cosas así para que te refresquen, pero no comer porque siempre existe una mínima posibilidad que termine en cesárea. Ok. Entonces, al terminar en cesárea no puedes haber comido nada para una cirugía. Ujú.
Entonces, cuidarte en eso, o sea, no es que ya estoy con contracciones, pero espérate, me acabo el sándwich. Sí, justo igual, la misma amiga que te decía que comparó el dolor con la muerte. Contó una anécdota que se comió un McDonald's porque le veía al esposo comer una hamburguesa. Se muere del hambre. Se moría del hambre, dijo, dame un poco, y claro, empezó a vomitar, y cuando no Claro. tenía contracciones vomitaba, entonces fue una experiencia Horrible. horrible. Claro, no. Es preferible no comer nada si te mueras del hambre. Em, sí, teniendo en cuenta que es un proceso que va a ser largo, ¿no? Sobre todo en el primer embarazo. Cuando ya pasas de esa parte, ya estás entre los 6 centímetros y los 10 centímetros, puede durarte, qué sé yo, 4 o 8 horas, dependiendo cómo va borrando. Usualmente, creo que si no me equivoco, 1 centímetro por hora, más o menos, dependiendo cómo vayas. Ok. Dependiendo si es el primer embarazo, segundo o lo que sea. En esa parte, la siguiente, las contracciones ya son más fuertes y son mucho más seguidas y más rítmicas. Ya. Entonces, en esta parte sí es indispensable estar en el hospital porque además tienes que monitorizar al bebé. Tienes que ver cómo está la frecuencia cardíaca del bebé, cómo están las contracciones, ver qué pasa con la frecuencia cardíaca cuando tienes la contracción, todas esas cosas. Y además, antes de eso tienes que haber decidido, ¿quiero epidural o no quiero epidural? Ok. Entonces, eso sí es importante. Son cosas esas que tienes que decir antes, tienes que preguntarle al ginecólogo para que el ginecólogo te diga, ¿sabes qué? Sí, lo puedes hacer, vamos a hacerlo con epidural. O, no sé, me invento, el ginecólogo te dice, no, yo prefiero hacerlo sin epidural y sí puedes. Claro, Dani, aprovechando que tú tienes todo el conocimiento médico, porque también es un tema el decidir si es que epidural o no. ¿Cuáles son las ventajas de tener con epidural y desventajas? A ver, yo creo que depende mucho el ginecólogo. Dentro de las principales ventajas es que no tienes esos dolores fuertes. Fuertes, ajá. eh, Termina siendo mucho más suave el proceso del parto, pero el rato que no sientes tanto la contracción, no sabes cuándo pujar, Ujú. cómo pujar. Entonces, esa sí es una complicación y es una complicación importante porque puede ser que no lo estés haciendo bien o con la fuerza necesaria y no empujes al bebé, porque al final la que saque el bebé eres tú. Claro. O sea, el ginecólogo está ahí para ayudar, para resolver algún problema, si tiene que ser una episiotomía, lo que sea, y sacar al bebé. Pero la que hace todo el trabajo es la mamá. Entonces, si tú eliges la epidural, tiene sus ciertos efectos adversos como cualquier medicación. Son muy raros, pero si no estoy mal, es que puede bajarte un poquito la presión, náuseas, vómitos, pero son en porcentajes muy bajos. Usualmente les va muy bien. Ok. Eso hace el anestesiólogo es el que te va a poner. Entonces siempre te va a estar regulando, se empieza con dosis muy bajitas y va regulando. Pero como te digo, la mayor complicación es que si es que no tienes un ginecólogo, que eso es lo que a veces uno ve, el ginecólogo es muy bueno para guiarle a la mamá. O sea, tienes ginecólogos que en verdad son espectaculares y le dicen, puja ahorita y sigue pujando hasta que yo te diga y le guían. Y es como cuando ves un entrenador Sí. dando así en el partido de fútbol y te dicen, no, ahorita dale, y está así encima, pero tiene que tener esa conexión con la mamá de que la mamá le haga 100% caso lo que él está diciendo y que puje hasta que él le diga. Que él te guíe y te diga, puja, 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 y le vaya yendo para que la mamá, porque si no, tú ves, me acuerdo, siempre ves, como que sale la cabeza, la mamá deja pujar y se regresa. Sale, sale, sale y se regresa. Y genera una frustración también en la mamá decir, Claro. estoy haciendo todo lo que puedo y no lo logro. Entonces yo creo que esa es la mayor complicación. Y muchas veces, si es que no logras tener una buena pujada durante el parto y todo, puede terminar en cesárea. Mm. Esa sería la mayor Y complicación. en tu caso, ¿qué vas a escoger? No sé. Yo sí quiero la epidural, sí lo he pensado, pero sinceramente igual creo que es algo que tengo que yo hablarlo con mi ginecólogo y que me diga, okey, vamos a hacerlo o lo vamos a intentar en este punto, porque eso creo que es una decisión 100% del ginecólogo, Ok, 100%, y uno tiene que hablarlo buenísimo. con él, con ella. Perfecto. Dani, para sentirse más tranquila, también hablaste del rol de la pareja o una persona que te esté acompañando.
¿Cuál crees que es ese rol fundamental? O sea, ¿qué rol debe tomar la pareja o la persona que te va a acompañar en el parto para hacer a la mamá sentirle más tranquila? Yo creo que el simple hecho de estar ahí, de cogerte la mano, de el dolor de espalda, dicen que es terrible ese momento, un masaje, de decirte: "Vamos, si puedes, ¿en qué te ayudo?", en todo el proceso del parto, o sea, de la labor, digamos, antes del parto, te pongo una compresa, te ayudo a moverte, estar en la bolita esa Ujú, de yoga y todas esas cosas generan, poner música, o sea, okey. elija música entre los 2 cosas así, yo creo que son importantes, pero es el simple hecho de no sentirse sola, porque es como en todo, ¿no? En la vida uno cuando se siente acompañada, las cosas fluyen mejor, Sí. y esto creo que es algo así, o sea, es simplemente estar con esa persona y que le sientas que está contigo y que, claro, estoy ahí, pero estoy en el celular, no me sirve de nada, Tiene que estar presente. tiene que estar 100% ahí contigo. Chévere. Ahora una pregunta que también se me ha cruzado mucho por la cabeza es la maleta del hospital, porque he visto tantos videos en Sí, TikTok que son 1.000.000 videos de TikTok, ¿no? De este sí es el kit que te va a ayudar a tener el parto mucho más sencillo. Tú como médico y ahora como mamá que casi va a tener esta experiencia, ¿qué llevarías en tu maleta? a ver, primero tienes que saber qué te da el hospital, ¿no? Okey. Porque hay hospitales en los que te dicen la primera ropita, o sea, le pone un monito del hospital, me invento. Ujú. Y en la gran mayoría de hospitales no te dan. Hay hospitales en los que te dan los pañales, hay hospitales en los que no. Entonces, cuando elijas el hospital, tienes que saber qué te van a dar. Okey. Si tú quieres llevar además pañales, porque la mayoría te dan, los llevas y no pasa nada. Pero, ¿qué tienes que llevar? Primero, como mamá, ropa que estés cómoda, los brasieres de lactancia, pijamas. Ujú. Yo creo que vas a pasar en pijama el 99% del tiempo, sin contar la salida tal vez, pero no vas a estar con un jean o Sí, no. vas a estar cómoda. Entonces, una pijamita que te permita abrir para que puedas dar de lactar. Em, Depende mucho de la persona. Yo veo mujeres, por ejemplo, que no les importa tanto cómo se siente, pero hay otras que dicen: "No, yo me siento mejor bañada, maquillada, arreglada". Y es importante también sentirse bien. Entonces, también me parece importante que si dices: "No, yo prefiero aunque sea solo ponerme la base y con eso me siento mejor", está perfecto. Ah, buenísimo. Em, Cosas de higiene que tal vez el hospital no te las pueda brindar. ¿Extractores o no es necesario En en esa este etapa? momento va a ser difícil, tenemos que estar conscientes que la cantidad que sale es muy poquita, pero es la que necesita el bebé, Okey. y que es importante que succione el bebé. Y ese es un tema que también es muy importante, es cuando la mamá quiere dar de lactar y no tiene. Ujú. Entonces, pero en ese punto creo que el extractor, si bien puedes llevarlo para intentar usarlo, no creo que va a ser algo que te Un esencial. un esencial ni algo que te saque mucha leche, porque en ese momento todavía no estás produciendo desde el calostro, que es muy poquito, pero que es exactamente lo que necesita el bebé. Ah, okey. Y para el bebé, como te digo, pañales dependiendo que necesites, los monitos, medias. No se recomienda mucho el uso de guantes, pero hay mamás que sí prefieren usarles porque todavía las uñas están un poquito largas, se rasguñan. Y tal vez una lima de uñas para limarles y que las manos estén siempre libres. Un gorrito en caso de que vaya a abrir la ventana o alguna cosa. Y de ahí eso. O Y sea, car seat. el car seat es sí, para la salida sí o sí, o sea, el car seat tienes que estar, no sales del hospital si no es con el car seat. Es más, muchos pediatras no te dan el alta si no están 100% seguros que el car seat está, o sea, o que tienes el huevito ahí o el car seat ya está instalado en el carro. Porque uno nunca puede, así ves a 5 minutos, nunca sabes qué puede pasar y el bebé tiene que ir Lo más lo más cómodo, seguro seguro. posible. Sí, y hay estos kits también que han sacado, porque hay tantos productos de maternidad. Hay kits tanto para cesárea y tanto para parto vaginal, Ujú. que te vienen literal, es un kit con una botella para lavarte, Las compresas. con una espuma que es creo que te alivia. Eso, ¿Eso si te lo soy súper recomiendas? sincera, no lo sé. No lo sé, es algo que yo he dicho, tengo que hablarlo con mi ginecóloga, porque creo que si es que compras, porque hay kits para cesárea, pero no sabes si vas a terminar en cesárea. Entonces, yo creo que la mayoría de cosas te va a brindar el hospital.
Ok. Sí, es importante, por ejemplo, las toallas maternales. ¿Por qué? Porque vas a seguir sangrando. Ya. El sangrado te va a durar varias semanas, entonces, sí tienes que ir, o ahora hay estos como shorts Ajá. que son desechables. Sí. Entonces, me parece que es una súper buena opción porque ya sea parto o cesárea vas a seguir sangrando, entonces vas a terminar usándolos. Esas cosas creo que sí son importantes. Protectores de pezón, muchas veces se lastiman o algo y se les complica mucho a las mamás dar, y tal vez eso sí les ayuda. Hay unos que son de plástico que le permite al bebé succionar a través de eso cuando no está bien formado el pezón, que eso también es importante para que la mamá que está recién empezando a aprender cómo dar de lactar pueda hacerlo y no sea tan doloroso, que no debería ser doloroso. Pero hasta que se acostumbre el bebé, la mamá, siempre va a doler un poquito al principio. Ujú. Dani, hablando igual de estos sinnúmero de productos para la mamá que hay también un sinnúmero de cursos. ¿Qué cursos recomiendas para tener el parto más llevadero? El otro día me aconsejaban uno que se llama Hypnobirthing, que es como hipnosis para poder respirar y controlar un poco más las contracciones, o tú recomiendas algo de lactancia. Yo creo que los cursos deben ser buenos, la mayoría. Ujú. Sí creo que un curso de lactancia es indispensable Ok. porque lo que más ves en las mamás es no saben cómo acomodarse, cómo ponerle la cabecita, le pegan mucho a veces al seno, son muchas cosas que que no sabes cómo hacerlo hasta que alguien te explica. Ujú. Entonces, el curso de lactancia me parece que debe ser muy bueno. Y los otros cursos también, no sé específicamente cursos, Ok. pero sí creo que debes tener una mezcla entre lactancia, cómo pujar, cómo llevar todo durante la labor, que hay muchos cursos de estos, cómo involucrar a la pareja, lo que hablábamos hace un rato. Y también hay muchos que te dan cursos como de reanimación en los recién nacidos, que eso le da mucha tranquilidad a la pareja cuando ya van a la casa. Sí, de Entonces, primeros auxilios. de primeros auxilios Ok. para el bebé. Y si no te lo dan en los hospitales, tú puedes pedir que alguien te explique y siempre te lo van a explicar. Ok. De ahí hay cursos de todo. Yo lo que he visto es, sí me acuerdo una paciente que era una chica, tendría unos 31, 32 años, en que yo lo veía que manejaba el dolor de una manera muy tranquila. Decía, no le duele. Decía, no, sí me duele. Pero o sea, tenía dolor, tenía unas contracciones fuertes porque se le veía en el monitor lo fuerte que estaba la contracción, pero ella estaba bastante tranquila. Y ella lo que me dijo es que había hecho yoga todo el embarazo, que ella siempre había hecho yoga, pero que ahora se enfocó mucho más en el yoga del embarazo y que eso le ayudó a manejar muchísimo el dolor. Entonces, Puede ser, creo bueno, que es algo que puede ayudar un montón. ajá, tú en lo personal vas a seguir uno, pero bueno, como pediatra ya toda tu vida ha sido un curso entero, pero no sé si es que vas a complementar tal vez con algún curso. Sí quiero hacer algún curso y sobre todo porque yo soy pediatra, pero mi esposo no. Bueno, sí. Entonces, hablamos alguna vez y él me decía, yo sí quiero para también ir con una idea porque una cosa es lo que yo le cuente, hablamos, pero otra cosa es ya cuando alguien más le dice. Sí. Entonces, sí hemos pensado, sinceramente todavía no he visto cursos específicos, Ujú. pero sí la vamos a hacer. Buenísimo. Ahora, Dani, hablando de los errores comunes, ¿qué errores comunes has visto que hacen las mamás en el parto? Hablamos algo de la comida, ponte de la alimentación. ¿O qué errores comunes también has visto en la pareja para evitar cometer estos Durante el parto, errores? o sea, en el Sí, el preparto y proceso de todo eso. paja. La comida que decíamos hace un rato, o sea, tratar de no comer en ese momento, em, angustiarse mucho. O sea, estás en un punto en el que tienes que dejarte llevar, tienes que estar tranquila. Está muy angustiado, está mucha familia, no pueden estar tranquilos. Los médicos tienen la obligación de entrar y hacerte las pruebas y hacerte las preguntas. No, no quiero nada. Eso genera una reacción en ellos mismos, ¿no? No con el médico, sino una reacción de bloquear la ayuda que te están dando otras personas. Ok. Entonces, eso sí creo que es importante. De ahí otras cosas depende mucho que quieras, cómo esté qué es lo que hayas decidido tú para el parto. Claro, es súper importante de lo que te escucho, confiar muchísimo en los profesionales que te están asistiendo Lo que pasa y es trabajar en equipo. sí, porque es algo que no lo has hecho, de las mamás primerizas, nunca lo hemos vivido de esta Sí. manera. Entonces, si es que no confías en la gente que te está ayudando,
tú mismo vas a estar a la defensiva y esto como es, o sea, elegiste un ginecólogo, confiar en él, elegiste un pediatra o elegiste un hospital, confiar en la gente, porque lo único que quieren es ayudarte y que todo salga bien. Entonces, yo creo que eso para mí es indispensable, o sea, dejarte llevar y que si la enfermera tiene que hacerte un examen, todo tiene que tomar la presión, tiene lo que sea, tiene que hacerlo y tener en cuenta que se hacen las cosas que son necesarias. Buenísimo. Dani, y ahora como pediatra, ¿algún mensaje que quieras dejar a las mamás que están a punto de vivir esta experiencia? ¿O qué te dirías a ti, justo que estás por vivir? Yo creo que es, como pediatra, piensas más en el bebé, ¿no es cierto? O sea, de cierta manera piensas más en el bebé, es fácil. Sin duda. Yo creo que es súper importante lo que te decía hace un rato, el tema de la lactancia. Ok. Para muchas mamás eh, se cierran mucho en el que yo solo quiero dar de lactar. Y está perfecto. O sea, yo tengo dentro de mis planes tratar de nunca comprar una fórmula. Ujú. Esa es la idea. Pero no sé qué pueda pasar. Entonces sí vemos muchas veces que no están 100% y eso nos pasa mucho y a veces uno comenta en el hospital, los papás que vienen y te dicen, te vienen a veces con una hoja, ¿no? Con un plan de parto que yo he visto en miles de redes sociales, los planes de parto, y a veces me da escalofrío solo de pensar todas las barbaridades que ponen ahí. Pero una de esas es esta, que no se le dé absolutamente nada. Pase lo que pase, así la mamá está en cesárea. ¿Por qué pasa si la mamá está en cesárea y se demora en la recuperación? Yo tengo que pensar que ese bebé, su glucosa va a ir bajando, bajando, bajando. Y puedo tener una complicación con el bebé por el simple hecho de que no quiere fórmula. Sí, claro. Entonces, la idea de tener una lactancia es es lo principal, o sea, siempre va a ser el mejor alimento y como te digo, yo también quisiera solo dar lactancia cero fórmula, pero si hay momentos en los que tengo que aceptar la fórmula, la tengo que aceptar. Ok. O sea, si veo que la mamá, ya el bebé nació, son 2 horas y la glucosa está un poquito baja, que el personal de salud tenga la potestad, y usualmente está el papá ahí, decirle, mire, está con una glucosa de tanto, le vamos a dar fórmula. Y muchas veces te pasa que dice el papá, no, la mamá no quiere. Y uno se queda así, dice, pero la glucosa está en 40, o sea, necesito darle algo. Ujú. Y uno tiene que a veces tratar y ver cómo le llega al papá y negociarle y hablar y para convencerle que te dejen darle fórmula porque uno empieza a entrar en angustia. O sea, uno como médico dice, Claro. necesito darle, que es algo tan fácil de solucionar. Eso yo veo que a veces sí, como pediatra, sí me chocaba mucho ese tema, que parece que es así nomás, que los papás dicen, no, lactancia, pero no, o sea, tienes que dejar, ¿qué es lo que te decía antes? Dejarte llevar y que todo tenga un flujo y todo vaya pasando, que todo va a ser más fácil y va a ser lo mejor para la mamá y para el bebé. Buenísimo, Dani. Dani, de verdad me has despejado muchísimas dudas. Muchísimas gracias por estar acá. ustedes. Mucha suerte en ese parto, muchas bendiciones. Seguramente va a ir todo excelente con la bebita. También. Muchas gracias. Y no sé dónde te podemos encontrar en caso de que queramos que tú seas la pediatra de nuestro bebé o te vas a enfocar 100% en tu bebita ahora. No, o sea, por ahora Ujú. estoy trabajando normal. Ok. Estoy trabajando normal y sí me dedicaré unos 3 meses, pero de ahí uno tiene que seguir trabajando y creo que esa es una decisión que sí a todos nos ha pasado, cómo vuelvo al trabajo, es una decisión. Sí, tenemos un episodio de eso. Lo primero que voy a ver. Buenísimo, Dani. Voy a dejar igual tus datos, es que nos puedes compartir en la Sí. descripción y muchísimas gracias por despejarnos Ustedes, tantas muchísimas dudas. gracias por la invitación. Gracias igual a ustedes por escucharnos. Si es que algo resonó con ustedes, no duden en compartirlo. Igual si es que tienen una amiga que está en este proceso de ya estar cercanas al parto, compártanlo. La información siempre ayuda al empoderamiento femenino. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Chao.